Bueno, a mí me toca hablar de la Reformatio Impellius y el Iura Novit Curia, pero para entender estos institutos me parece que hay que hablar primero de la congruencia, que es donde se afinca la Reformatio. Partiendo de conceptos para que estemos más o menos todos en carrera, todos de acuerdo, podemos decir que la Reformatio Impellius es la aplicación de la congruencia en las instancias de revisión. Y el Iura Novit Curia es el deber que tiene el juez de calificar la pretensión y la resistencia conforme al derecho vigente. Yo les voy a decir, a contrario de lo que ustedes por ahí leen en los libros, que para mí la congruencia no es un principio ni una regla. Para mí la congruencia es una garantía. Y quiero hablarles de esto para que entendamos el fundamento y vamos a ver cómo se aplica esto. Las garantías, ayer hablaba el maestro de declaraciones de derecho y garantías, y justamente las garantías nos las tocó. Las garantías son los procedimientos que establece el constituyente para asegurar los derechos o también alguna otra garantía, por eso hay de primero y de segundo grado. Por ejemplo, la garantía de la propiedad típica de la Constitución Argentina del artículo 17. Yo les voy a decir, para mí ¿por qué es una garantía de la congruencia? La congruencia es una garantía que integra el debido proceso y tiende por fin que la jurisdicción, o sea que el poder jurisdiccional no se exceda ni se contraiga. Esta es la tesis que yo voy a sostener. ¿Por qué sería una garantía? Si nosotros vemos que la congruencia, según las definiciones de los autores, es la estricta correspondencia entre lo resistido y lo pretendido y la sentencia, a partir del análisis de estos dos conceptos podemos llegar a dónde está el fundamento de la congruencia procesal. Si nosotros vemos que en la sentencia, o sea, hay poder jurisdiccional y la jurisdicción tiene una naturaleza jurídica que es sustitutiva, o sea, ¿cuál es la naturaleza de la jurisdicción? Sustituir la voluntad del particular por la del Estado. Esto sería la naturaleza de la jurisdicción según la doctrina mayoritaria. Entonces nosotros tenemos que esa sustitución es lo que va a fundamentar a la congruencia como una garantía que es limitativa del poder jurisdiccional. Entonces, a este fin lo que hay que hacer, hay que comparar la pretensión con la sentencia. Vamos primero a la pretensión. ¿Qué es la pretensión? La pretensión es un acto de voluntad por el cual una persona quiere subordinar un interés ajeno al propio. Esto sería desde el punto de vista material. Si lo pasamos al proceso, sería la reclamación de parte que busca una sentencia favorable. Ahora, esta pretensión tiene tres elementos: el sujeto, el objeto, que se divide en mediato e inmediato, y la causa. El sujeto es la calidad jurídica de quien pretende y la calidad jurídica de contra quien se pretende. El objeto se divide en mediato e inmediato, como dijimos, inmediato sería el tipo de pretensión, el tipo de tutela que buscamos, si la pretensión es cautelar, es ejecutiva, es declarativa, de condena, etc. Y el objeto mediato sería lo que reclamamos, la cosa reclamada, el bien de la vida. Por otro lado tenemos la causa, que la causa tiene por un lado los hechos que delimitan el reclamo, y por otro lado la imputación jurídica, que en lo personal entiendo también es un hecho, no es una cuestión estrictamente jurídica. Ese es uno de los puntos que hay que comparar. El otro punto es la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Ustedes pónganse a ver en un proceso, la autoridad, en realidad en definitiva, en un principio, no debería hacer nada. La autoridad me refiero tanto al árbitro como al juez. ¿Por qué? Porque la autoridad en la etapa del procesamiento, o sea, del proceso, es un ente que es neutral. Esto quiere decir que no es ni uno ni lo otro. Y a su vez es receptiva de las instancias de la parte. En cambio, cuando debe resolver, ya se convierte y pasa a resolver en forma alterutral. ¿Qué es esto? Esto en realidad es un término que usa el maestro Alvarado, pero que viene de la filosofía de Miguel de Unamuno. Y esto quiere decir lo uno y lo otro al mismo tiempo. Y ahí ya se convierte en dativo, o sea, de ser neutral y receptivo, se convierte en alterutral y dativo. Entonces, en este acto de normación, que sería la sentencia, ahí es donde se ejerce el poder jurisdiccional y resuelve el litigio. Acá también hay otro tema que me gustaría aclarar, o sea, los jueces no resuelven conflictos. El conflicto es una cuestión sociológica, los jueces resuelven litigios, que es la afirmación del conflicto en el plano del proceso. Es lo único que puede resolver un juez. Entonces, es el ejercicio de la actividad jurisdiccional por el que la autoridad con motivo de un proceso sustituye intelectiva y volitivamente la actividad del particular. Por lo tanto, la autoridad, cuando en un proceso lo que hace es procesar, sentenciar y en su caso ejecutar.
Esto sería la jurisdicción. ¿Qué relaciones hay entre estos dos términos? Que es lo que nosotros estábamos hablando, entre la pretensión y la sentencia. Dijimos cuando definimos que era la pretensión o la resistencia, sería lo mismo, que son actos de voluntad. Y la jurisdicción dijimos que su naturaleza es la sustitución de la voluntad. Por lo tanto, el elemento común es la voluntad. Y acá está el fundamento, en realidad, de la congruencia. La voluntad de la parte es vinculante para el juez en la sentencia. Por eso es una garantía. Entonces, si ustedes se ponen a ver si lo que tiene que hacer el juez, en realidad en la sentencia, es una sustitución de la actividad, ¿qué es lo que tiene que sustituir? Tiene que sustituir el pedido de la parte. Esto es lo que debe hacer el juez. Entonces, resuelve el litigio recibido y sobre eso es lo que va a sustituir o no, en modo alterutral, ¿qué es esto? Poniéndose en uno y otro a la vez. Y así es como da su resolución. Entonces, como lo que recibe de las partes esto, la pretensión y la resistencia, que son actos de voluntad, entonces la jurisdicción sustituye eso, la voluntad recibida. Y acá es donde esa voluntad recibida, que es la que él debe dar, tiene que ser fiel reflejo de lo que recibió. Acá está el fundamento en realidad de la congruencia. Y por eso es que se llama congruencia. Entonces, si ustedes se pueden ver, vamos a ver del otro punto de vista. ¿Qué pasa si el juez da más, da menos, en forma cualitativa, por supuesto, no cuantitativa, u otra cosa de lo pedido? ¿Hay sustitución? No, no la hay. Porque el juez ahí, cuando da otra cosa más o diferente de lo que la parte le pidió, no sustituye una voluntad por la del Estado, sino que directamente hay un exceso o un defecto, si da menos, de lo que la parte le pidió. Entonces, por eso es que nosotros, o sea, yo concluyo, en realidad la congruencia es una garantía que tiende por fin limitar el poder jurisdiccional. Y acá es donde tenemos la importancia de la congruencia en sí. ¿Y esto qué trae cuando nosotros esta congruencia, este fundamento que yo les acabo de dar en las resoluciones judiciales? Respecto del grado, o sea, en el primer grado, primera instancia, depende, tómenlo como quieran, la sustitución lo tiene que ver en estos tres elementos que nosotros hablamos de la pretensión, en el sujeto, en el objeto y en la causa. En el sujeto, obviamente, en la calidad jurídica que se presenta. En el objeto, en el tipo de tutela que se le pide, acá es donde va, si yo pedí una cautela, el juez no va a poder declarar el derecho, son cosas distintas. Y por otro lado, en las causas no pueden incorporar hechos ni tampoco alterar la imputación jurídica. Pero cuando esto, a su vez, lo llevamos a la instancia de grado, o sea, vamos a las instancias de revisión, si se quiere, no solamente el recurso a apelación, sino cualquier tipo de impugnación, a esta triada que yo le acabo de decir del sujeto, el objeto y la causa, se le agrega otra limitación más, que es la voluntad que la parte expresa al momento de apelar y también al de expresar agravios. Hay legislaciones, por ejemplo, el Código Procesal Penal de Mendoza dice que cuando impugna una resolución tiene que indicar los puntos sobre los cuales después va a fundar. Entonces, sobre esos puntos nada más va a poder expresar agravios. Esto también es una limitación. Entonces, en esta segunda instancia, esta limitación que nosotros tenemos tiene la siguiente importancia. Primero, el juez va a estar atado no solamente a esa triada, sino también a la expresa voluntad que la parte afirmó al momento de apelar y de expresar agravios. Pero por otro lado, esto trae, como otra cara de esta moneda, es no agravar la situación del recurrente. Esto es la reformatio impello, pero en definitiva es derivación de la congruencia que estábamos hablando. Entonces, la reformatio impello en realidad es una especie dentro de esta garantía de la congruencia. No hay mucha diferencia, sería una relación de género-especie, pero está dentro del mismo concepto. Entonces, entendiendo cómo funciona la congruencia, se va a entender la reformatio impello. Pero por otro lado también, si ustedes se ponen a pensar, cuando una parte recurre o impugna una resolución, ¿qué es lo que busca? Busca mejorar su situación procesal. Esto es lo que se conoce como interés procesal. No quiero que nadie apele para que le bajen el monto concedido. Entonces, ¿qué es lo que el juez debe hacer en esta instancia de impugnación? El juez lo que tiene que hacer es ver si acoge o rechaza este pedido de mejora. Pero nunca, dado que no tiene un pedido expreso de la otra parte, puede desmejorar la situación del recurrente. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad a ese respecto y por lo tanto no habría sustitución también, que eso es lo que les estaba diciendo. Si ustedes me dicen, supongamos que la parte esté por ahí no muy cuerda, dice, mire, me dieron 10 en primera instancia, pero yo creo que me corresponden 8. Ahí en realidad no estamos hablando de congruencia, ahí sería un desistimiento, en realidad, que es otro instituto procesal,
que sería forma de disponer unilateralmente del objeto, pero no tiene nada que ver con la congruencia eso. Entonces el juez, en definitiva, no debería dictar sentencia por 8, sino decir, bueno, téngase por desistido. Eso es lo que debería hacer un juez normal al respecto. Bueno. El otro término que me tocaba hablar, y el iura novit curia, y ahora vamos a ver cómo por ahí uno está limitado por el otro. Yo les dije, sería el deber del juez de calificar jurídicamente la pretensión y la resistencia conforme al derecho vigente. ¿Qué funciones cumple el iura novit curia? Primero, divide tareas entre las partes y el tribunal. A las partes le corresponde el aporte de hechos y pruebas y en principio al tribunal el aporte del derecho y si no lo sabe, estudiarlo. En segundo lugar, garantiza que la resolución va a ser resuelta, no existe el non liquid. Esto sería otro de los fundamentos o las funciones que tiene el iura novit curia. En tercer lugar, que va a ser resuelto, no solamente que siempre se va a resolver, sino que va a hacerlo conforme al derecho vigente. Acá es donde empieza o por ahí puede haber algún problema. Y por último, algunos autores dicen que también hay un tema de igualdad. ¿Por qué? Porque en principio todo el mismo especie de casos se debería resolver de la misma forma. Esto también sería uno de los puntos o de las funciones que tiene el iura novit curia. Ahora, como les dije, que el caso debe ser resuelto y conforme al derecho vigente, por ahí en algún momento, cuando la parte recurre o en primera instancia, la utilización de este deber que tiene el juez puede perjudicar a la parte. Entonces, ¿esto por qué es esto? Porque en realidad en el iura novit curia yo puedo suplir el derecho que no fue invocado, enmendar el derecho que fue mal invocado o directamente contrariar la calificación jurídica. Estos son los tres tipos que se admiten en iura novit curia. Ahora, en el último término, si yo contrarío la calificación jurídica que las partes estuvo, por ahí en algunos lugares puedo no solamente afectar el derecho de defensa, eso dejémoslo de lado, sino también directamente cambiar el derecho que estuvo en la práctica. Y ya vamos a ver estos ejemplos. En primera instancia, si ustedes se quieren, iura novit curia, ¿por qué va a estar limitado? Por el tipo de tutela pedida. Esto sería básico. Si yo pido una cautelar, el juez no puede declarar el derecho aplicable. Si yo pido una pretensión declarativa, el juez no puede condenar. A esto más o menos sería básico, porque no hay pedido de parte al respecto y este sería uno de los límites. Pero por otro lado también la naturaleza del derecho ejercido. Hace un ratito justamente el ponente anterior habló de este tema que yo ahora me voy a referir. ¿Qué pasa con esto de calificar el derecho? Ustedes agarren y tienen la pretensión, ¿no es cierto? En esa pretensión el juez, por ejemplo, cuando califique el derecho respecto del sujeto, si yo me presenté por mí y en realidad de los hechos surge que en realidad yo soy representante, o sea, yo me puedo presentar un proceso por sí o por un tercero, el juez ahí, la calificación jurídica, no puede cambiar esa calidad. Esto sería lo importante. ¿Por qué? Porque yo me defendí planteando una excepción por ahí de personería, falta de personería. Estos serían los temas de decir, no, mire, pues en realidad está mal calificado, pero en realidad me cambia el pedido de parte. Eso no se puede hacer. Respecto al objeto, ya lo hablamos hace un ratito, el juez tampoco lo puede cambiar. No puede cambiar la naturaleza del pedido, de cautelar a declarativa, declarativa ejecutiva, etc. Esas cosas no se pueden hacer. Ahí está terminado. Y respecto de lo que le hablaba de la naturaleza del derecho, generalmente esto no se ve en los manuales. Pero ustedes saben que los legisladores, para esta realidad que vemos todos los días, que va pasando, la cristalizan en institutos jurídicos. Y esos distintos institutos jurídicos son, por ejemplo, acciones reales, acciones personales, etcétera, que van cambiando la naturaleza. ¿Y esto cómo funciona? Supónganse, yo tengo esta lapicera, y esta lapicera se la doy al doctor Calviño. Yo al doctor Calviño esto lo puedo reclamar por una pretensión reivindicatoria, por una pretensión posesoria o directamente por el cumplimiento del contrato de depósito, locación, comodato. Acá es donde está la naturaleza del derecho, que el juez no la puede cambiar tampoco. Pues si no me está cambiando la base en la que yo planteé mi defensa. Entonces, como conclusión, si se quiere, en el grado, en la instancia de grado, el iura novit curia va a limitar y va a impedir, por esta cuestión que yo les dije de la congruencia y de que el juez no se puede exceder, no va a permitirle al juez calificar, el tipo de tutela pedida ni la naturaleza del derecho. Pero aún así en el grado, por la reformatio impellos, tampoco va a poder cambiar el derecho vigente. Y les voy a dar un gran ejemplo. Si a mí en primera instancia me condenan por abandono de persona y casado de la sentencia, el juez dice, no, mire, acá en realidad hay tentativa de homicidio. O sea, por aplicar el derecho vigente de 3 años me van a dar 8. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde también tenemos una limitación. Si ustedes entienden cuáles son los fundamentos de la congruencia, les va a permitir después resolver estas cuestiones que por ahí, por mera lógica nomás, ustedes se van a dar cuenta que no pueden funcionar en el mundo jurídico.
Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.